Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo directo con Chus González, psicóloga clínica. En esta ocasión es nuestro segundo en directo a través de Instagram, en el que vamos a hablar del síndrome post-COVID, el síndrome psicológico post-COVID. Es verdad que estamos en un momento especial, todos lo son y todos lo han sido durante estos meses, y ya hemos hablado de ese sobrevivir psicológicamente al COVID, pero en esta ocasión, ahora que nos encontramos ya con esos reencuentros que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, bueno, pues estamos viviendo situaciones especiales y de esas situaciones se derivan también bueno, pues momentos psicológicamente delicados. Y esos momentos son los que vamos a hablar aquí con nuestra psicóloga de cabecera, Chus González, que supongo que aparecerá por aquí en un ratillo. Ya la veo. Ahí está Chus. A ver si se une y empezamos a hablar a medida que os vayáis vosotros también conectando. ¿Vale? Vamos a transmitir a medida que vamos conociéndolas también. A ver, esperando a Chus, y ahí aparece Chus. Hola, Chus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Vamos a situar mi cámara en este caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Estupendamente. Aquí un día soleado castellano maravilloso. Bueno, pues vamos a ver, tenemos de momento a la gente que se va incorporando Ujú. en este directo. Está Carmen, que ya nos acompañó. Creo que Carmen ya nos acompañó en el directo anterior. La saludamos, Carmen. Bueno, es que Carmen es muy fan. Y Rocío, hola Rocío, ¿cómo estás? Bueno, Carmen es Carmen la hortelana, ¿no? Claro, sí, 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 Tenemos sí. Carmen, tú... Estamos a punto de parir una producción. Ah, bueno, sí, claro, yo también. Sí, 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 Tú sí. también. Carmen, tenemos que hablar tú y yo de nuestras producciones hortícolas. Oh, sí, sí, estamos en plena producción ahora mismo. Así que bueno, saludos guapísimas. Bueno, pues un beso, Carmen. Vamos a esperar poco a poco a que se vayan añadiendo los invitados, invitadas. Es verdad que son momentos, bueno, complicados para saber si si la gente tiene tiempo para unirse a un directo o no, pero como queda grabado, esto es así, queda grabado y después le daremos la publicidad conveniente y bueno, lo subiremos a las redes y, y sabremos. Oye, vamos a advertir una cosa. Envío tu huerto, dice Carmen. Bueno, compartiremos. Hola, Arancha, que también se une. Bueno, Chus, vamos a advertir, si te parece, a todos los que os estáis uniendo. Os advertimos y os recordamos que podéis plantearnos preguntas. Podéis hacer cualquier pregunta a Chus, podéis comentar cualquier asunto que tengamos entre manos y del que estemos hablando con este motivo, con el síndrome psicológico post-COVID. Si quieres, Chus, lo que vamos a hacer, por respetar el horario, son las 7:02 y nos gusta a las dos ser puntuales y por respeto también a todos los que nos están viendo y lo harán después. Y además que tenemos una hora, vamos a recordar que es una hora la que tenemos en directo puro y duro porque después Instagram hace zas y lo corta y tendremos que volver a empezar y bueno, sería un poco más rollo. Así que vamos al grano, si te parece, Chus. Vamos Sí, a claro. empezar con la definición de este síndrome post-COVID. Es verdad que se terminó el estado de alerta, lo decía yo antes de que te conectaras. Nos movemos con libertad, vamos a saludar a reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestras amistades, pero conviene recordar que el virus continúa en la calle y que, por lo tanto, el contagio también. Y además que es una enfermedad, ha sido una situación que ha dejado tocadas a personas que han estado contagiadas por un lado y a personas que no lo hemos estado también, ¿no? Es decir, que psicológicamente es una situación delicada. ¿Cómo podríamos definir, Chus, el síndrome
post-COVID? Bueno, realmente esta es una especie de nomenclatura adaptada a la situación actual, pero podemos identificarlo, se parece mucho al trastorno por estrés postraumático, que es un trastorno que está tipificado en la Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales y es un trastorno mental o psicológico que tiene una serie de síntomas como pueden ser ansiedad, insomnio, depresión, todos los síntomas que están asociados al trastorno de ansiedad. De hecho, este mismo trastorno, el trastorno por estrés postraumático, está englobado dentro de la generalidad de los trastornos de ansiedad. Entonces, se produce siempre cuando hay una exposición a un acontecimiento traumático o estresante que involucra lógicamente todas las partes del individuo, tanto a nivel físico o a nivel emocional. Implica un daño importante. Entonces se produce como una especie de trauma o herida, por llamarlo de alguna manera, que se queda un poco ahí, grabada a nivel mental y luego a lo largo de nuestra vida pues puede volver a modo de recuerdo, puede volver a modo de insomnio, puede volver a dificultades de afrontamiento de ese tipo de situación. Y es algo muy parecido a lo que se ha vivido ahora mismo con el síndrome, ahora se llama síndrome psicológico post-COVID, pero tiene mucha relación con este trastorno por estrés postraumático. Comparte, es un daño psicológico que comparte los mismos síntomas, que son pues ansiedad, depresión, insomnio, pesadillas, todo este tipo de bagaje psicológico. Y tiene lógicamente unas consecuencias nefastas para la vida del individuo. De hecho, implica un tratamiento por efecto de la pandemia, fundamentalmente. ¿Esto en qué población se suele dar? Pues se suele dar en la población que ha estado contaminada, en la población de los sanitarios o personas que han estado en primera línea, y es fruto también de las personas que no han estado contaminados. Hay un porcentaje de población bastante importante que aún no estando contaminados pues tienen un efecto por el hecho de la cuarentena y el efecto de la pandemia. El hecho de estar encerrados pues les ha supuesto un cambio a nivel de estructura de vida y muchas veces un miedo que le dificulta pues la realización de su vida normal. Ahí estaría, por ejemplo, pues el síndrome de la cabaña, que hablamos de él en el último podcast, creo recordar. Entonces es gente que aún no habiendo pasado la enfermedad, sí tiene una serie de secuelas debidas a la situación social o personal que se han visto inmersas. Pero a pesar de que se trate de manera con terapia psicológica, como es lógico, ¿puede salir paso del tiempo, como apuntabas antes? ¿Puede volver dentro de unos meses a pesar de que tú lo hayas tratado? Sí, no, a ver, el trastorno por estrés postraumático, que es el originario, y entonces ya hay más experiencia psicológica en esto, no tanto con el tema del COVID, que es un tema novedoso. Se ha tratado, por ejemplo, hay muchísimos estudios en temas de guerras, gente que ha pasado un suceso muy traumático, pues a nivel de guerras, a nivel de acosos sexuales, a nivel de amenazas de muerte, todo este tipo de población. Por ejemplo, cuando teníamos el tema de ETA, era muy característico. Entonces, hay que hacer, lógicamente, una terapia psicológica porque hay que eliminar esta huella, hay que trascenderla, hay que traspasarla para llegar a asumirla, ¿vale? Con los cambios implícitos que esto lleve en su vida, y una persona puede llegar a desarrollar su vida totalmente normal. Por ejemplo, yo hace poco he tenido un caso de un chico que había tenido un accidente de coche conduciendo él y había muerto su amigo. Iban él y su amigo, ¿vale? Entonces, cada vez que atravesaba el puente de un pueblo, que es donde había sido el accidente, pues no podía, ¿no? Tuvo que dejar de conducir, perdió el trabajo, los amigos, se aisló socialmente, o sea, puede ser algo terriblemente incapacitante, ¿vale? Y sin embargo, está ahora mismo perfectamente bien,
hizo los cambios que tenía que hacer y se subsana sin ningún problema. Y a lo largo del confinamiento has tratado ya a personas con este síndrome, pero durante la estancia en nuestras casas. Pues mira, sí he notado mucha diferencia, por ejemplo, en pacientes míos, a lo mejor por otro tema, por otros temas, ¿no? Que estaban ya en consulta en ese momento, y personal sanitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, gente que estaba ya en consulta y se han visto abocados a trabajar con gente enferma. Puedo hablar de personal sanitario, puedo hablar de gente que ha tenido el COVID, ¿vale? Tiene una serie de recursos y una serie de habilidades que esto lo ha llevado bastante bien. Sin embargo, personas que no estaban a tratamiento psicológico, vamos, yo no las conocía de nadie, que han venido precisamente, yo las he atendido a raíz del COVID, ¿vale? Entonces hay una diferencia bestial. Esto es casi de sentido común. Cuanto más recursos internos tengamos, a la hora de somos más resilientes, decimos nosotros, o sea, tenemos más capacidad para afrontar un hecho que la vida a lo mejor te trae sin quererlo ni buscarlo y es bastante traumático en sí mismo. Casi todos los hechos así dejan una merma en nuestra personalidad Ya. importante. Vamos a por los síntomas más habituales, Chus. ¿Cómo se muestran esas personas que están pasando, que han pasado o que, bueno, por una situación psicológica de este tipo? Pues mira, por ejemplo, en el caso de las personas contagiadas, tienen sobre todo fundamentalmente síntomas de ansiedad y muchísimos problemas de sueño. Problemas de sueño en forma de pesadillas, sueños inquietos, etcétera, etcétera, que de alguna manera, bueno, pues ahí tenemos todo el bagaje onírico que nos está rememorando toda la situación que hemos vivido y que hemos pasado, ¿vale? Luego, en personal sanitario, aquí hay una historia mucho más fraccionada. En el personal sanitario, por ejemplo, ellos la manera que tienen de afrontar este tipo de situaciones es que en un primer momento hay un estrés máximo, ¿vale? Sitúate un poco al inicio de la pandemia, ¿no? De hecho, se llama estrés de combate. Es como que, bueno, allá voy con todo y de la manera que sea, ¿no? Ya. Entonces, este estrés de combate es una reacción adrenalínica del cuerpo a nivel fisiológico del sistema nervioso y simpático que hace que estemos totalmente hiperactivados y que estemos muy alerta. En alerta. Exacto, en alerta máxima. ¿Qué pasa? Que todo lo que sube baja, con lo cual llega un momento que cuando ya se alcanza un determinado nivel de activación, pues empieza a aparecer una sensación de cansancio, una sensación de peligro, porque ese estado de hiperalerta disminuye. Y entonces es cuando se pasa a la segunda fase, que es el desgaste y la empatía. O sea, uno ya no puede estar en este hiperalerta de manera continua. Entonces empieza ya a sentir cuando el peligro disminuye, cuando el profesional siente que ya no puede hacer nada más para ayudar a ese paciente o a esta persona o a esta situación, puede llegar a vivir incluso como propias las penalidades del paciente. Entonces, todavía se desgasta más y esa empatía es como el paciente. Incluso lo comentaba Virginia cuando hablábamos de las residencias, del personal de las residencias, de ese acompañamiento, de querer estar ahí, porque bueno, es una situación muy, muy dramática. Entonces, ese acompañamiento y esa empatía es fundamental. Pero esto es a costa del desgaste anterior que viene ya de ese primer afrontamiento en ese personal sanitario. Y luego hay una tercera fase, que ahí entraríamos ya en el síndrome post-COVID, de ansiedad, de estrés, de insomnio, de depresión, incluso de una cierta sensación de irrealidad, como esto es demasiado, es excesivo, es muy difícil asumir una situación negativa que es muy repentina en el tiempo y que es muy brusca. Entonces llega un momento que
estas situaciones de estrés alcanzan su punto máximo. Cuando esto es leve y transitorio, pues entonces llega un momento que progresivamente se puede ir subsanando, ¿no? Pero cuando es muy elevado o es muy marcado en el tiempo, que continúa, entonces ya podemos hablar de un daño psicológico más duradero y ahí ya estaríamos entrando en el trastorno por estrés postraumático o en el síndrome psicológico post-COVID, lo que te he definido antes con todos los síntomas que tiene, y ahí ya hay que hacer tratamiento psicológico. Y esto se da en personas o bien contagiadas o bien en profesionales que han tenido que afrontarlo en primera línea. Me llama la atención que los profesionales que han estado expuestos, que han estado en primera línea frente al COVID, también sean susceptibles de padecer esos trastornos psicológicos, ¿verdad? Que da la impresión de que un sanitario puede estar más preparado, ¿no? En principio, pero que psicológicamente también les puede afectar de manera importante. Hombre, es que debajo de un sanitario hay un ser humano. Esto empezando por ahí. Y luego este personal tampoco está preparado nadie está preparado para una pandemia. Lo hemos visto, ni a Claro. nivel político, ni a nivel humano, ni a nivel profesional. Yo lo he visto directamente con mi hija cuando decía, mira, a mí no me han preparado para ir a una primera línea de combate. Yo jamás en la vida he visto esto en la carrera. Bueno, yo no lo he visto en mi vida y le doy 2 vueltas de edad a la suya, ¿no? Pero nadie está preparado para esto. Nadie está preparado para afrontar una situación, por ejemplo, sin EPIs, sin mascarillas, sin ningún tipo de protección. Casi todos los profesionales sanitarios, que son muchísimos, que se han visto contagiados, todos han sido en los primeros momentos por no tener protección y por estar expuestos a una carga viral continua y constante. Esto, si nos afecta físicamente, ¿qué nos afectará psicológicamente? Acuérdate lo que decía Virginia, de que ya cuando el número de muertos es brutal, o sea, yo no estoy preparada para ver un número de muertos de esta manera. Y yo cuando veía desde dentro mi casa, porque mi hija me contaba las realidades del hospital, a mí se me ponían los pelos de punta, porque la realidad era bastante más cruda que la realidad que se nos daba a nosotros a nivel social. Que incluso muchas veces yo he pensado que quizás debería de haber habido unas noticias más realistas. ¿Con qué efecto? Con que la gente ponga los pies en la tierra y no pase lo que está pasando ahora, que todos estamos viendo que hay un porcentaje de población que esto se lo está tomando como el pito de un sereno y por favor. Sí, de eso vamos a hablar luego, Chus, porque es verdad que estamos viendo situaciones, bueno, pues, no sé, un poco inconscientes, ¿no? En la calle con ciertos comportamientos. Es verdad que la mayoría, y me gustaría insistir en esto, la mayoría sí que lo está haciendo bien, lo estamos haciendo bien, quiero pensar, pero es verdad que hay casos, bueno, y claro, nos abren ahora las puertas y queremos salir todos a pasarlo bien y a reunirnos con cuantos más mejor. Y bueno, las medidas hay que seguir teniéndolas, pero yo sé que quieres hacer un pequeño hincapié reivindicativo. Vamos a posponerlo, si te parece. Déjame que invite a las personas que nos están viendo, que se vayan añadiendo poco a poco, y los que están, que nos vayan haciendo alguna pregunta que quieran plantearte, si quieren hacer algún comentario a lo que aquí estamos diciendo, pueden hacerlo perfectamente a través de los comentarios de Instagram, y yo les voy dando lectura y Chus os los va contestando perfectamente. Bueno, vamos a por las herramientas, porque claro, la persona que no tiene herramientas, hablabas tú antes de eso, Chus, una persona que no tiene herramientas y que se tiene que enfrentar a situaciones psicológicas tan complicadas como estas y tan nuevas y tan desconocidas, claro, pues le pilla desarmado totalmente. ¿Qué herramientas utilizáis los psicólogos clínicos para tratarnos? Vamos a empezar, vamos a hacer dos
dos partes, si te parece. Una, para tratar a las personas que no han tenido contacto con terapia psicológica en ningún momento, y en otra ocasión, y otra parte, para las personas que sí, que ya se han trabajado psicológicamente. ¿Te parece? Sí, perfecto. Vale, A ver, evidentemente las personas que tienen una buena formación psicológica lo tienen más fácil porque tienen claro. más recursos. Esto es evidente. Yo sí le diría a todo el mundo que cuando tenga una situación psicológica complicada, ya no por el tema del COVID, a todos los niveles en su vida, pero con el COVID más, por supuesto, cuando ve que no es capaz, que se le escapa de las manos la situación, debería de pedir ayuda psicológica, porque cuanto antes se pida la ayuda psicológica, antes vamos a evitar que se cronifique. Y esto es muy importante de cara al gasto en sanidad pública y de cara al gasto a cualquier tratamiento, gasto y desgaste a nivel personal, ¿vale? Entonces esto está dicho sea de paso, porque muchas veces digo, bueno, yo puedo, yo no puedo. Lo que estoy haciendo es aguantando, no estoy gestionando, que es muy difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué debería de tener? Pues debería de tener, por ejemplo, una formación en gestión emocional que sea adecuada a la situación. Eso es bastante complicado si no se tienen los recursos. Hacerlo uno solo no es complicado, por ejemplo, en consulta, pero uno solo es un poquito complicado porque digamos que de alguna manera yo a mis pacientes siempre le pongo el ejemplo. Yo misma, incluso, aun siendo psicóloga, en momentos complicados de mi vida, cuando lo he necesitado, yo tengo mis psicólogos de referencia. Entonces, hay una cosa muy sencilla que yo le digo a mis pacientes, digo, yo tengo mi realidad aquí, pegada a la nariz, y no puedo despegarme de ella. Sin embargo, un psicólogo me separa el folio, que es mi realidad, y me dice, míralo por aquí, y ahora por allí. ¿Y qué te parece por el otro lado? Y entonces yo estoy activando mi neurona para ver la realidad desde otros puntos de vista que probablemente ni me lo había cuestionado, porque somos un poquito como los burritos, y yo como todo lo veo así, 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 pues yo lo veo así en función de mi personalidad, de mi carácter, de mis patrones, de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces la ayuda psicológica es súper importante. Un sanitario cuando tiene, o por ejemplo una persona contagiada, una persona que está muy influenciada por el tema este de la pandemia, se mete como una especie de burbuja mental que es muy difícil salir. Porque además, acuérdate que cuando estábamos en cuarentena, todo eran las noticias continuamente en radio, en prensa, en televisión, con esto, quién no tenía un familiar que se había contagiado, quién no tenía un muerto, quién no tenía... Fue brutal, brutal. De hecho, yo misma incluso estoy empezando ahora a darme cuenta de muchas cosas que han pasado antes, porque a veces cuando hay una realidad que es muy brutal, lo que hacemos es que nos disociamos para poder, por ejemplo, si yo soy sanitaria, para poder hacer mi trabajo, es como que lo borro, ¿no? Lo aparto, lo dejo ahí a un lado y me dedico a eso. Pero lógicamente el efecto psicológico que en mí causa eso está ahí, está a nivel interno y yo eso lo tengo que gestionar. En el momento que mi realidad me permite que baje ese nivel de hiperactivación del que te hablaba antes y ya me relajo, sube todo el estrés acumulado. Es como, por ejemplo, los ejecutivos de alta dirección. Cuando yo trabajaba en el mundo empresarial era igual. ¿Cuándo se estresaban? Cuando se iban de vacaciones. O cuando estaban pasando el césped, la maquinita del césped el fin de semana. Porque es gente que está habituada a un nivel de estrés y además ellos te dicen, no, no, yo bajo presión funciono fantástico, pero si no tengo esa presión, pues no puedo funcionar. Pues esto es igual. Entonces los sanitarios tienen que dejar al margen toda su vida privada, toda su ideología, todo su estrés y cada día, y venga. Y claro, es una situación de un día, dos, tres, cuatro, y eso es un estrés acumulativo que es tremendamente difícil de gestionar. Y eso nos produce a nosotros, lógicamente, un desgaste emocional importante. Cosas que se pueden hacer. Eso. Distracción, por encima de todo. Distracción, pero claro, distracción en una cuarentena es un poquito complicado, ¿eh? Ya, Uno vale. tiene... Claro, vale, sí, perdona, sigue. Distracción en cuarentena fue un poco complicado.
Ahora es menos complicado, pero es un poco raro. O sea, esto de la nueva normalidad, yo ya te comenté que a mí es un término que no me gusta, yo le llamaría nueva realidad, porque esto de Exacto. si es normal no es nuevo y si es nuevo no es normal. O sea, es obvio, las ciudades no están como estaban, el ambiente no está como estaba, los negocios no están como estaban, todo ha cambiado a nivel externo, pero es que a nivel interno, tres cuartas de lo mismo. A nivel interno hay gente que tiene mucho miedo, que ahora pueden salir y que no salen, o que salen con muchísima preocupación, ¿vale? Es cierto que también hay mucha gente joven que hace botellones, como vemos en las noticias y todo este tipo de cosas, pero la gente que tiene una cierta responsabilidad, hay mucha que se queda todavía muy echada para atrás, ¿sabes? O, por ejemplo, coger medios de transporte. Yo mismamente Ujú. he tenido que hacer un viaje largo y me sentí protegida porque venía en mi coche. Es como voy en mi capsulita y entonces tal, pero no me siento en la libertad total de decir voy, hago un cambio de estación, cojo un cercanías, cojo otro tren, hago no sé cuánto. No, no, no. Ujú. O sea, no es cierto que, bueno, esto es Hollywood. Pero bueno, hay que salir. El síndrome de la cabaña no nos beneficia a nadie. Entonces, tenemos Ya. que afrontar la realidad que hay, sea esta la que sea. Y cada uno, desde su responsabilidad individual, podrá hacerlo de la mejor manera posible. Apoyarte a nivel social, amigos, Sí. llamadas, salidas. Salidas, por ejemplo, por el campo, que yo estoy ahí con mis caminatas y mis cosas, que a mí me ayuda muchísimo porque además de ejercicio físico, para mí es como una meditación activa. Y vienes como con otro flux total, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas nos pueden limitar, por ejemplo, las noticias que vemos. O sea, se trata de nutrirnos con aquellas cosas que a nosotros nos sientan bien. Que la Ujú. gente quiere cocinar, pues que cocine. Que quiere hacer ejercicio físico, fantástico. Utilizar cualquier técnica de relajación, maravilloso. Todo lo que implique disminución del estrés y de la ansiedad viene fenomenal para este tipo de cuestiones. Pero no solo, porque luego, Vale. como antes te decía, hay que hacer más cositas. Claro, tú recomendabas, Chus, el salir, que hay que procurar salir. A mí me da una pereza horrorosa y conozco a mucha gente a mi alrededor y cada vez lo escucho más, que no queremos salir de casa porque estamos muy a gusto en casa, porque nos da pereza tener que hacer cola si vamos a comprar. Nos da pereza tener que ir con la mascarilla a todas partes, que claro, cuando sales no puedes ir de otra manera. Es decir, la pereza nos ha invadido en cierto sentido y nos da mucho perezón salir de casa y con lo a gustito que se está. ¿Y qué Claro, hacemos pero con eso? tampoco, sí, pero es que eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque bueno, como estoy a gustito, me quedo aquí. Cada vez vas a seguir estando más a gustito en tu casa y menos a gustito fuera de casa. Y el objetivo es salir, Ya, el objetivo es socializar, el objetivo es normalizar, porque no es que no sepas socializar, es que de alguna manera tú eliges otro tipo de realidad para tu vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar la ley de la compensación, quiero decir, vamos a ver, yo salgo protegida, pero también tengo el gustazo de poder compartir con un amigo, con una amiga, con una cena, con una salida a lo mejor grupal, y esto es tremendamente fantástico, ¿me entiendes? Por ejemplo, actividades deportivas al aire libre, lo digo para que sean más cómodas, porque yo entiendo que estar a lo mejor en un gimnasio con una mascarilla es bastante incómodo, en grupo. Es algo que se hace mucho, ¿no? También. Entonces, hay que salir. No podemos estar pensando que el virus está ahí al acecho para echarme la garra. No. El virus está entre nosotros. Esto tenemos que asumirlo. Lo mismo que estaba el virus de la gripe. Y ya. nadie se le ponían los pelos de punta, ¿vale? El virus está aquí. Y lo mismo que tú tenías que protegerte para un catarro, de no coger corrientes, de no salir con el pelo mojado con 5 grados bajo cero, mil cosas, pues ahora hay que tener, vamos a decirlo así, una protección superior, ¿vale? Pero hay que salir y nos tenemos que relacionar. Tú imagínate que ahora todos nos quedamos en casa, porque como estamos tan a gustito, mira qué bien, nos quedamos todos en casa. ¿Y qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa con los Ya. negocios? ¿Quién sale a comprar?
O sea, yo el otro día fui al Corte Inglés y vi movimiento, me dio una alegría y yo no me llevo acciones del Corte Inglés, pues que yo decía, qué guay, hay gente, ¿sabes? O sea, a mí se me Ujú. cae el alma cuando veo cantidad de bajos vacíos. Se alquila, se vende, se alquila, se vende. En Salamanca nosotros estamos viviendo una realidad un tanto sui generis. Es una población, es una ciudad que tiene una población joven altísima, altísima, que es, por un lado son estudiantes y por el otro lado son turistas. Y luego está una bolsa de población que es la gente de Salamanca de aquí, ¿vale? Pero la población joven, que yo le llamo joven, bueno, también hay jóvenes salmantinos, por supuesto, pero en general, que son todos los estudiantes y los turistas, ahora no están. Entonces, el ambiente de la ciudad, no es que sea ni mejor ni peor, pero es totalmente diferente. Cuando Es vas tú un distinto. sábado a la noche a la plaza y está la mitad, o a las 12 del mediodía está la mitad de las terrazas vacías, Ujú. pues es muy difícil. Por otro lado, Sí. también puedes decir, oye, pues qué guay, porque es más cómodo, ¿no? Poder ver una ciudad. Hombre, si te vas a hacer turismo a una ciudad es inmensamente más cómodo, porque no hay nadie o hay muy poca gente. Pero el pulso urbano, ¿vale? Ese se pierde, ese no es. O sea, todos los negocios que tienen todo su material comprado, tenemos que contribuir en la medida de lo posible, ayudar a la gente nuestra, que son nuestros colegas, porque la situación es un poquito complicada económicamente. Es muy complicada y muy preocupante. Mira, nos dice Claro. Carmen que al principio, los primeros 15 días del estado de alarma le impresionaban las calles y a todos. Y justo ahora me ocurre lo que indica Elena. Dice, estoy súper a gusto en mi casita, disfruto de mi tiempo de otra manera. ¿Tengo que preocuparme? Pregunta Carmen, porque está tan a gusto en su casita. Bueno, yo creo que no tiene que preocuparse, sino que tiene que ocuparse. Y tiene que ocuparse de salir y de ver que no pasa nada y que saliendo con una cierta protección, que la protección no es nada más que distancia social, higiene y mascarilla, simplemente se puede mover y se puede relacionar de una manera totalmente tranquila y puede salir y puede hacer su deporte y puede hacer sus cosas una terraza y ir a un restaurante. La verdad es que hay sitios, yo ayer estuve en un lugar, en un pueblo de aquí, y estuve viendo, estaba en un restaurante donde había una piscina, ¿no? Enorme. Y estuve viendo cómo era la organización de la piscina y me pareció impecable. O sea, los sitios que había techados estaban marcados en el suelo con un cuadrado, con cintas. Y luego el césped que había libre, cuando llegaba una persona, todos tienen que pasar por una entrada determinada y demás, pues se quedaban allí y le ponían como unos 4 iconos para delimitar ese espacio para que nadie se acerque y no tengas tú que estar diciendo, oiga, quite la patita que aquí estoy yo, ¿vale? Y luego la gente se bañaba, uno se bañaba allá, el otro se bañaba en el otro lado. Me pareció que era una buenísima organización en las piscinas, no pasa nada, el virus no está en el agua. Con lo cual, tampoco nos obsesionemos, porque obsesionarnos, o sea, precaución siempre, miedo jamás. Entonces, antes tú seguro que estabas en tu casa igual de a gustito que ahora, pero también estabas a gustito cuando te ibas de cena con unas amigas. Igual estabas a gustito cuando te hacías deporte no sé dónde o viajabas. El tema es estar a gustito en muchos sitios y poder disfrutar de muchas maneras. Ir incorporándolo poco a poco, como nos hemos ido habituando a esta nueva realidad que nos ha sobrevenido. Bueno, pues es verdad que tenemos que ir poco a poco incluyendo esos nuevos hábitos, esas nuevas rutinas en nuestro día a día y normalizarlo lo más que podamos hasta que llegue el momento en el que, bueno, pues tengamos vacuna y la cosa ya sea totalmente distinta. Pero hasta entonces, bueno, Carmen, te ha respondido Chus y yo creo que con toda la razón y con muy buenas ideas para tener en cuenta ese consejo que nos ha dado Chus y que le ha dado a Carmen, sirve pues para que nos lo apliquemos todos. Yo incluida, porque somos muchos, como digo, insisto, que estamos a gustito en casa, pero es verdad que tenemos que ir poco a poco, por mucha pereza que nos dé, incorporándonos a la nueva realidad de esta manera, ¿no? Os recuerdo que podéis comentar, preguntar a Chus sobre este síndrome psicológico post-COVID, que es el tema que nos centra hoy aquí en este
directo de Instagram y recuerdo que luego, gracias Chus, tendré en cuenta tus indicaciones. Un saludo, Carmen. Que luego quedará colgado, como es lógico, y lo subiremos también a YouTube. Es decir, bueno, pues para los que no lo estáis viendo, para los que no lo estén viendo en este instante, pues quedará colgado en las redes y daremos buena cuenta de este momento, de esta horita de directo hablando del síndrome psicológico post-COVID. Mencionabas al principio, Chus, la Sí. ansiedad, ese insomnio, que son situaciones que se generaban durante la cuarentena y que se siguen produciendo en muchas personas. Bueno, quiero que que nos des una solución, sería así como milagroso, ¿no? Pero una persona que sigue teniendo insomnio, que sigue padeciendo pesadillas que han sido tan habituales durante toda la cuarentena, por ejemplo, en ese caso, ¿qué debe hacer ahora? Pues evidentemente mi respuesta siempre va a ser pide ayuda a un profesional. ¿Por qué? Claro, Porque los casos son tremendamente individuales. Un proceso de insomnio se produce siempre que una persona no sabe relajarse. El sueño es como que esto es una puerta, que es la relajación, y esto es el sueño. Si la puerta está cerrada, el sueño no entra. Entonces, hay que abrir la puerta para que el sueño pueda entrar. Si yo tengo mi mente activada porque tengo ansiedad, porque tengo miedo, porque tengo ideas angustiosas, porque tengo recuerdos recurrentes de hoy cuando estaba en el hospital que se me han muerto 3 personas, de todo este tipo de sensaciones, es un malestar psicológico muy profundo que hace que yo esté en una situación de estrés, yo no estoy relajada, entonces así es imposible dormir. Y si me duermo porque estoy agotada, probablemente voy a tener un montón de pesadillas, sueño inquieto, intranquilidad, me despertaré pronto, podré tener un insomnio primario y secundario, que tarde en dormirme o que me despierte muy pronto o que tenga despertares intermitentes a lo largo de la noche, porque no hay que olvidar que se puede dormir pero no descansar. O sea, dormir es no es verdad. descansar. Entonces, lo suyo es dormir de la manera adecuada el tiempo que cada uno necesite. Igual tú necesitas 8 horas y yo con 4 es suficiente, ¿vale? Pero lo importante es que sea un sueño de calidad, que sea un sueño reparador. Y para eso yo tengo que estar relajada. Es como los niños que se le cuenta el cuento antes de dormir para que se vayan durmiendo, se van relajando, se van durmiendo y entonces baja, baja, baja la ansiedad y sube, sube, sube el sueño. Lo que no podemos hacer es estar en un estado de activación. Por ejemplo, muchos estudiantes que están estudiando y dicen, uy, las 12, me voy a dormir. Cierro, ¡fum! Me acuesto y no puedo dormir y estoy dándole vueltas a los apuntes. No, entre que estoy haciendo cualquier cosa y me acuesto a dormir, necesito una desescalada, ¿vale? Una desescalada del estrés, que es la activación, a un estado de sueño. De hecho, a nivel de un electroencefalograma, se ve que la actividad de las ondas cerebrales, que es bioquímica y es eléctrica, va bajando. Es como si estuvieras en un 10 y el sueño fuera un 0. Entonces tienes que ir bajando esos escalones hasta que llegas al 1, que sería un estado de relajación total, y luego te duermes. Entonces, eso te va a dar un sueño de calidad. Pero una persona que no sabe relajarse, que no sabe desconectar de ese follón de vida o profesional que ha tenido o de los problemas que tiene, es imposible que pueda dormir. Entonces, tiene que saber desconectar, tiene que saber relajarse, tiene que saber gestionar emocionalmente todo eso, porque no lo puedes dejar ahí aparcado, bueno, hasta mañana, y mañana me levanto y me encuentro el follón ahí en la Yeah. silla esperándome a ser resuelto, claro, solo no se resuelve. Es Entonces, que eso es lo que tiene que hacer. el secreto son esas dos palabras, saber gestionar emocionalmente, aprender a gestionarte para que no te pille por sorpresa cualquier situación sobrevenida y más en un caso como este tan extremo, ¿no? Y tan radical, tan brutal. Pero si el insomnio ha sido un problema, la ansiedad, bueno, la ansiedad es el pan nuestro de cada día, no solamente ahora con el COVID y con esta situación, con la pandemia, sino, bueno, pues en muchas situaciones de nuestra vida, ¿no? Pero me gustaría que, al margen de que acudamos a un psicólogo, como es contigo, Chus, ¿de qué manera una persona
de las que nos están viendo ahora, puede remediar en el momento en el que nota esa falta de aire, esa ansiedad que se nota aquí en el centro del pecho? ¿Qué puede hacer para solucionarlo en ese momento? Primeramente, identificar que eso es ansiedad y de ansiedad no se muere nadie, ¿vale? Porque lo Bien, primero que hace una persona es que cuando nota esa punzada en el estómago se asusta. Y esa punzada en el estómago sucede porque ya está asustada, porque tiene miedo. Con la ansiedad es miedo. Entonces hay una reacción de tu sistema nervioso simpático que te pone en un estado de alerta. Entonces, al estar en ese estado de alerta, pensando que estás en un peligro inminente, que algo te va a pasar, pues empiezas a tener una serie de síntomas como es el dolor de estómago, como es sudoración, como es taquicardias, como es palpitaciones, mareos, desmayo. Bueno, hay muchísimas síntomas, ¿no?, que puedes tener en este momento, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber que eso es ansiedad, identificar que eso es ansiedad. No es un ataque al corazón que te va a sobrevenir, no es que te vas a marear en el medio de la calle y entonces nadie te va a poder auxiliar, no es nada de eso. De esto no te vas a morir. De la ansiedad no se muere nadie, ¿vale? La mayor parte de las veces la gente va a un hospital cuando tiene una crisis de ansiedad. Una crisis de ansiedad es que todos estos síntomas que te estoy comentando aparecen a lo bestia, ¿vale? Entonces vale. aparecen todos juntos y esa persona se siente abrumada, tiene la sensación de que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, que es la sensación previa al desmayo, porque no sé lo que me está pasando. Cuando vas al hospital, te miran, te dice, usted tiene ansiedad, te dan un Valium sublingual, te mandan a la sala de espera y entonces te sientas allí y ya estás bien. El Valium todavía está en la boca, ¿eh? O sea, no está en sangre, con lo cual no es el Valium. ¿Por qué tú te sientes mejor? Porque en el momento que tú llegas a la sala de espera, ya te ha visto un médico, ya te ha visto, no te pasa nada, esto es ansiedad. Y tú cuando te sientas en la sala de espera haces, bueno, pues ahora ya, a esperar. Ya empiezas un estado de relajación provocada por ti misma. Repito, la pastilla está en la boca. Pero tú ya te pones en actitud de estar relajada. Ya no tienes miedo, te sientes protegida, te ha visto un médico, sabes que no te pasa nada. Esa es la seguridad que te viene del exterior y provoca una actitud interna de relajación. Entonces llega un momento que si ya le vamos sumando más minutos, ya el Valium empieza a hacer efecto y tú te vas para casa súper relajada. Pero luego dirás, ha sido el hospital, ha sido el médico. Y yo te digo, no, Ya. ha sido tú. Que tú has sabido relajarte y has sabido superar esta situación. Pero ha sabido hacerlo con trampa, porque ha necesitado ir al hospital para darse cuenta. Claro, porque no sabía lo que le pasaba, pero todos mis pacientes que vienen a consulta por un trastorno de ansiedad aprenden a identificar sus síntomas, las situaciones en las que le ocurre, cuáles son los detonantes que activan ese tipo de situación. La ansiedad no es nada más que un semaforito que llevamos aquí que nos está diciendo, cuidado que estás haciendo lo que no debes de hacer. Y todos vemos la ansiedad como algo amenazante, como mi enemigo. No, 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 no. La ansiedad es nuestra amiga. Es como cuando tenemos fiebre. Tenemos Sí, fiebre para que se enfríe el organismo a través del sudor, ¿vale? Es un síntoma. O tenemos dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una alerta que tiene el cuerpo para decir, ocúpate de tu dedo que te duele. La ansiedad es ocúpate de lo que estás pensando, que por ahí no va el tema, ¿vale? Te quieres ir a Madrid por Santander y va a ser que no vas a llegar, ¿vale? Y esa disonancia es lo que provoca la ansiedad. bien. Entonces, cuando un paciente está en terapia y tiene toda esa información, sabe lo que le pasa y luego desarrolla las estrategias tanto cognitivas como psicofisiológicas para afrontar esa situación de ansiedad, pues es que ya no tiene miedo, porque yo ya sé si me pasa, sé lo que me pasa, cuándo me pasa, por qué me pasa, para qué me pasa y si me pasa sé lo que tengo que hacer. Pues ya no hay ansiedad. Ujú. Perfecto. Así Oye, que ¿y ya la sabes. ansiedad? ¿La ansiedad se puede tratar con la hipnosis? Tú eres especialista en hipnosis y yo no sé si a través de esta técnica, de esta herramienta, se puede arreglar o subsanar la ansiedad con los pacientes.
Sí, la ansiedad es una técnica terapéutica muy útil en todos los trastornos de ansiedad. Y en el tema del COVID también yo la he utilizado mucho en médicos, enfermeras, personal sanitario, gente de primera línea que he trabajado con esto, porque ayuda muchísimo a provocar estados de relajación muy profundos y ayuda mucho al paciente a saber gestionar esos temas de ansiedad que le están machacando la cabeza y están desvirtuando mucho su modo de vida. Entonces es una técnica muy útil porque es muy rápida y es muy eficaz. De hecho, es típica la expresión cuando un paciente está en hipnosis, en el momento que sale del estado de hipnosis, que te diga, bueno, ya hemos terminado, uf, qué rápido, esto, bueno, estoy fenomenal. Yo tengo un chico que viene de Madrid y es el típico ejecutivo estresado y demás, que cuando, cuando se... digo allá porque el baño está allí, estoy en la cosita, el baño está allí. Entonces, en la sala donde hago la hipnosis, cerca de esa sala está el baño y entonces hay un espejo muy grande y cuando se levanta dice, siempre va a mirarse al espejo. Y luego dice, es genial, es como un lifting, estoy estupendo. Porque claro, llega ahí arrugado, con el ceño fruncido, del viaje de Madrid de toda la semana, porque suele venir los viernes, y dice, bueno, yo estoy fenomenal, porque yo vengo aquí, te vacío la mochila con todos mis problemas y me voy de Claro. vacío. La vuelvo a llenar, pero siempre llevo el mismo peso. De la otra manera, cuando viene traía toneladas y toneladas. Entonces, por ejemplo, la hipnosis clínica en trastornos de ansiedad es una maravillosa herramienta para hacer esa gestión emocional de la que te hablaba en un principio. Que tú tienes Qué que bueno. aprender a saber, primero tienes que aprender a conocerte tú, a saber cómo es tu personalidad, cómo es tu carácter, saber qué cosas te afectan, por qué te afectan, para qué te afectan, ¿vale? Y luego tienes que aprender, por un lado, a gestionar esto cognitivamente y por el otro lado, fisiológicamente. Y dentro de las técnicas psicofisiológicas estaría la hipnosis clínica, que es Ujú. muchísimo mejor que la relajación, que la sofrología, que otro tipo de técnicas un poco al uso. Y que no tiene nada que ver con la hipnosis que conocemos popularmente y que a veces se ha visto en programas de televisión. Yo creo que esto es fundamental que lo puntualicemos, Chus, ¿no te parece? No, 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 no. Nada que ver. Yo esto Por favor. me Sí, lo cabrea sé. muchísimo porque he formado parte de la Asociación Española de Hipnosis desde su fundación, antes del 2000. Y hemos luchado, hemos tenido ya hasta un proyecto de ley para eliminar la hipnosis de espectáculo, que España es uno de los pocos países donde todavía se permite, y abogar por la hipnosis clínica, que tiene que estar dirigida por psicólogos clínicos y médicos, ¿no? Profesionales de la salud. Entonces, aquí todos hemos visto programas de televisión donde uno sale a hacer el gilipollas en el escenario y ahora imagínate que te pongo unas gafas y ves a todo el mundo desnudo. O ponte a hacer el perrito y el gatito. Y entonces, claro, cuando la gente dice, vamos a hacer hipnosis. Ah, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Esto qué es? Claro. ¿Sabes? Entonces la gente está mosqueada. Le tienes que explicar cómo es todo el proceso. Sin embargo, gracias a todo el personal, a todos los compañeros que hemos formado parte de la asociación, que es la más antigua de España, hemos conseguido que haya en distintos hospitales, como puede ser en el Hospital de Tarragona, el Rovira Vigili, que es el hospital universitario, el jefe de servicio de anestesia y dolor es compañero nuestro, en el Ramón y Cajal, en La Paz, hay secciones de servicios de hipnosis. Y hay unos estudios, además, absolutamente científicos, contrastados, fantásticos, donde se pone de manifiesto todo esto en el tratamiento de no solamente de trastornos de ansiedad, en trastornos como puede ser muy conocida la fibromialgia, o otro tipo de dolencias, las cefaleas, casi todos los trastornos psicosomáticos se adaptan muy bien a la hipnosis con resultados muy, muy eficaces. Ujú. Es una herramienta muy buena, muy buena. Bueno, pues hecha queda la explicación, igual que cuando explicaste la ansiedad, que nos dice Celia, a la que saludamos desde aquí. Hola, Celia, dice muy buena explicación.
Y es verdad, apuntabas, y recordamos para la gente que se ha unido ahora, la ansiedad es nuestra amiga y es como un semáforo aquí, ¿no? Que llevamos y que cuando se enciende es que algo no marcha bien. Y bueno, para todas las personas que queráis, Algo que no hacemos bien. algo que no hacemos bien, claro, algo que no hacemos bien. Y es No que cuando no salta ahí marcha, que no el piloto. marcha. Bien. Y en la puntualización. Hay otra herramienta que utilizas además de la hipnosis clínica, Chus, que es la visualización. ¿En qué consiste? Pues está muy ligada a la hipnosis. La hipnosis, digamos que es un estado de relajación muy profunda en el cual interviene, junto con otros temas, la visualización. Entonces, eso implica que tú pones tu atención en una... El cerebro no puede estar dividido. Yo si tengo la atención puesta en este momento en el directo, si tú me preguntas, ¿pasan coches por la calle? Yo tengo que decirte, espera un momento. Entonces, tengo ahí una ventana. A ver, pongo la oreja y digo, ah, sí, estoy aquí o estoy aquí, no puedo estar en los dos sitios a la vez, ¿vale? Entonces, la focalización de la atención implica que si yo estoy en esta conversación o estoy en un recuerdo o estoy visualizando una playa maravillosa donde yo voy todos los veranos, y entonces, ¿cómo estoy en la playa? ¿Estoy estresada? Hombre, va a ser que no, habitualmente no. Bueno, hay quien se estresa en todas partes, pero vamos, habitualmente no es la situación. Entonces, en el momento que yo estoy imaginando toda esa situación, mi cerebro no distingue si eso es real o es imaginario. Para mi cerebro eso es real. Entonces vuelvo a rememorar todas las sensaciones fisiológicas positivas ligadas a esa imagen. Entonces tú visualizas, por ejemplo, la gente lo que tiene que hacer es visualizar siempre en positivo. Pero ¿cómo vas a visualizar en Ya, positivo si una persona estresada siempre se da mensajes negativos? Uf, qué rollo, no voy claro. a poder, esto es horrible, esta pandemia no va a pasar nunca, me voy a contagiar pasado mañana, a ver cuándo podemos salir de casa. Ah, una cosa muy curiosa, que me hace mucha gracia, que esto refleja el espíritu de contradicción del personal. Resulta que cuando estábamos en el confinamiento, todo Dios estaba cabreado porque cómo va a quedar en casa, cómo va a quedar en casa, cómo va a quedar en casa. Acuérdate un podcast que hicimos que yo decía, pues si la gente tiene que estar encantada toda la vida diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ahora Es tienes verdad. tiempo y protestas. Bueno, pues ahora se nos dice, venga chicos, vamos a salir. Pues ahora la gente no quiere, no quiere salir. Ya, es que somos el espíritu de la contradicción, Chus, somos así, somos así. Claro, pero ¿por qué no quiere salir? ¿Por qué se da el síndrome de la cabaña? Por los mensajes cognitivos que yo me voy, que yo me doy. ¿Qué me digo a mí misma? Fuera está el bicho. Y dentro de casa estoy segura. Hombre, no somos tontos. Si yo sé que fuera está el bicho y me está esperando ahí para clavarme la garra, yo me quedo en mi casa. Pero tenemos Ya, que aprender a vivir con el bicho amigablemente. Amigablemente quiere decir con la responsabilidad individual que todos tenemos para afrontar las situaciones según el criterio que tenemos y si no lo tenemos, con el que nos dicen. Por ejemplo, mascarilla. claro, Puesta exactamente. correctamente, no de babero, no de oreja, no de parasol, ¿eh? No No en de, el codo. no de muñequera. O sea, yo he visto todas las fórmulas sabidas y por ahí. A mí me parece muy bien que tú vayas sola por el campo y te la quites y respires aire puro. Pues claro que sí. Pero en cuanto encuentras a un humano, ostras, póntela correctamente. Digo yo, Ya. vaya. Sí, sí, sí. Esa responsabilidad social y esa responsabilidad individual de la que hemos hablado en podcast, hemos hablado en el Zoom que hicimos también, bueno, hemos hablado en varias ocasiones y en los artículos que publicas en tu web. Responsabilidad ante todo. Pero como nos quedan unos minutillos para finalizar esta hora de directo, Chus, sí que me gustaría retomar ese capítulo reivindicativo que mencionaste hace unos instantes y en el que dejabas clara tu opinión respecto a la no poca información, porque no ha habido poca información, lógicamente, pero una información indebida desde tu punto de vista, ¿no? Que no se ha informado de manera real. Me gustaría que concretaras a qué te refieres con ese no se ha informado de manera real y por parte de quién.
Pues cuando yo creo que, dada que la realidad que yo he vivido a nivel interna por el hecho de haber convivido con una sanitaria y otras personas, colegas míos que también han estado ahí en primera línea de batalla, que yo creo que la realidad que ha existido ha sido mucho más cruda de la que se nos ha ofrecido a los medios de comunicación. Entiendo que probablemente a nivel social, político, como quieras llamarle, está bien no crear alarma, ¿vale? Pero también está bien ver la realidad un poco desde dentro. No desde una manera cruenta, no desde una manera alarmista, pero sí desde una manera realista. Porque hay mucha gente que yo me doy cuenta que no ha asumido para nada todo lo que ha pasado. Es más, fíjate, lo que ha pasado, no, lo que está pasando. O sea, Claro. hay gente que todavía piensa que el confinamiento, como ha terminado, ha pasado todo. No, no, el bicho está entre nosotros y la pandemia continúa. Solamente el confinamiento ha sido una medida para evitar el colapso sanitario. Nada más. Pero en la mente de muchas personas es confinamiento que no existe. Bueno, esto es Hollywood. Esto no es Hollywood. O sea, estamos todos y vamos a estar bastante tiempo teniendo que tomar una serie de medidas. Entonces yo sí me gustaría que hubiera protocolos muchísimo más tipificados para todo el mundo, que la gente lo supiera. Por ejemplo, yo tengo alcaldes en la consulta de pueblos que no saben qué hacer con las piscinas. A nivel exterior, lo de los aeropuertos ya estamos viendo cómo está viniendo el tema. O sea, a ver, yo la verdad es que no lo veo tan complicado, porque de la misma manera que yo voy a Tailandia y me piden una serie de vacunas para ese país, o me voy a Estados Unidos y me piden una serie de requisitos para ese país, pues señores, si vienen a España, ostras, por lo menos porque traigan una vacuna puesta antes de 24 o 48 horas. Es que me parece tan simple y vamos, yo entiendo que ya está la gente que dirá, bueno, cuesta un dinero. Mira, yo pienso que si tú te vas de turisteo a España, podrás gastarte lo que te cueste en ponerte una vacuna, por lo menos que te la exijan, así de claro. Entonces, yo veo que la ausencia de protocolos a mí me parece bastante alarmante y de la misma manera que muchas noticias se han dado ralentizadas, no voy a decir falsas porque no me quiero meter ahí en ese jardín, ¿vale? Pero todo un estado de confusión bastante obvio, muchas veces se ha tapado o no se ha tapado con intención, pero no se ha querido ver explícitamente la realidad de la situación. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando tú hiciste la intervención en los episodios de cuarentena, que fue fantástico, los podcasts, y se veía clarísimamente la realidad de la gente desde dentro de los distintos ámbitos de los profesionales que tú has entrevistado. Y cuando lo ves desde dentro, bueno, pues ahora lo comparas con lo que hubo desde fuera a nivel de realidad y puedes ver la diferencia. Se te cae el alma a los pies, sí, la verdad. Pero bueno, no querías incidir tú en el tema de los bulos, que los ha habido y de qué manera, por ciertos intereses, por muchos intereses, cuando hay un bulo siempre hay un interés detrás, ya sea político, económico, social o simplemente por el hecho de hacer daño, ¿no? Pero es tremendamente peligroso y los ha habido. El problema es que hay mucha gente también que se los cree a pies juntillas. Ese es un problema enorme. Nos queda, nada, 1 minuto 35 para finalizar, Chus, así que vamos a ir terminando, ¿te parece? Un Perfecto. consejo, un consejo general sí te voy a pedir para las personas que nos están viendo ahora o que lo vean en diferido. Un consejo general para evitar caer en la medida de lo posible en ese síndrome psicológico post-COVID o que están a lo mejor ahora en pleno apogeo. Pues mira, yo creo que debemos de pensar en esta nueva realidad como un periodo de adaptación ante esta nueva Ujú. situación que no tenemos ni idea qué pasará ni cómo lo vamos a afrontar. Pero como siempre decimos, primero el uno y luego el dos. Siempre con la mejor actitud y siempre desde la responsabilidad individual. No me cansaré de decirlo, pero yo creo que si cada uno actúa desde la responsabilidad individual,
podremos solidarizarnos todos socialmente. Si yo me pongo esta mascarilla por ti, no por mí, porque a mí me pueden contagiar, pero yo lo hago por ti, tú lo haces por ti, el otro lo hace por ti, todos yo me protejo para protegerte a ti. Y para mí esto es solidaridad social, que me parece fundamental, basado en esa responsabilidad que debemos de tener todos. Un poquito de calma, no pasa nada, tenemos que irnos adaptando, tenemos un nuevo compañero entre nosotros que se llama COVID-19. Nos despedimos, Chus. Vale, pues nada,